¿Cómo una misión puede empezar un avivamiento? Soy un lector continuo, aparte de leer mi Biblia. Mi última lectura que hice ayer en mi viaje, me leí desde Génesis, que he empezado el 1 de enero. Terminé de leer mi Biblia, el último capítulo del primer libro de Samuel. Y lo terminé llorando al ver cómo terminó un líder, Saúl, el ungido de Jehová, terminó siendo derrotado. Y al hombre a quien él perseguía, que era David, este hombre perseguido, viviendo en cuevas, en laderas, en quebradas, en montañas, huyendo de un lado para otro lado, se perfilaba para ser el hombre de Dios. ¿Por qué yo lloraba? Porque nosotros, las personas, somos las que tenemos la decisión de caernos o de levantarnos. Dios, en su gracia, en su amor, en su misericordia, tiene sus brazos extendidos y, como dice la Biblia, todo momento y todos los días llamándonos. Pero muchas veces el hombre es rebelde y es duro de corazón. Y las misiones, grandes o pequeñas, extensas o mínimas o medianas, son las que tienen hoy la gran oportunidad de volver al avivamiento de la iglesia nacional e internacional, porque en estos tiempos la iglesia en el mundo no está en sus mejores tiempos. Hace 2 semanas atrás tuve a un predicador chileno predicando en la iglesia. Y este pastor, mientras almorzábamos después del culto, me decía: pastor, estoy aprendiendo cosas preciosas de aquí del Perú. Primera vez he venido. Y lo más grande que me ha enseñado la iglesia peruana, ¿sabe cuál es? Que es una iglesia guerrera. Es una iglesia de lucha. Yo llegué un día antes del 4 de marzo, cuando la iglesia peruana se perfilaba para confrontar a las corrientes diabólicas que vienen desde Europa, Estados Unidos, para meter la ley de género en los colegios y en las familias. Y qué bueno que la iglesia peruana se ha puesto de pie y ha dicho no. No ha habido letreros denominacionales. Lo único que ha habido es la iglesia del Señor Jesucristo. Y este presidente y este congreso, estos líderes que están moviendo estos grupos homosexuales, lo tendrán que pensar una vez, seriamente, porque 2 millones de cristianos salieron a las calles para decirle al diablo: diablo, tú no tienes parte ni suerte con nuestra familia, ni menos con nuestros hijos. Acaban de derogar en el Congreso la ley 1223, que nos estaba apuntando a nosotros los pastores. Si algo decíamos negativamente contra el pecado de la homosexualidad, del lesbianismo, de los problemas sodomitas, podríamos haber ido hasta la cárcel. Pero esa marcha del 4 de marzo fue tremenda. Yo llegué 2 días antes de cumplir mis eventos en Rodríguez de Mendoza. Y luego me llamó el pastor Wilfredo Zabaleta que le ayudase a mi esposa, porque mi esposa estaba dando estudio para las esposas de pastores en Pedro Ruiz. Terminamos el evento y tuvimos que ir a Lima porque era mi obligación estar en este evento. Y gloria a Dios, la iglesia peruana se está levantando. Este predicador chileno me decía: pastor, cuando llegó esta corriente dañina a Chile, no se levantó un pastor, no se levantó un sacerdote católico. Congresistas, senadores y diputados cristianos que tenemos en Chile, nadie dijo nada. Y desde que esta ley se dio en Chile, pastor, Chile está pasando terribles azotes. Toda la furia de la naturaleza que ha venido acá al Perú. ¿Sabe cuál es la razón? Porque los líderes del gobierno han estado coqueteando con estas corrientes malignas y dañinas. ¿Lo cree así o no lo cree así? Amén. Entramos al tema.
Si usted ve el caso de este hombre llamado Ezequías, era un hijo del milagro que se había salvado. Porque cuando usted lea los primeros capítulos, los primeros versículos del capítulo 18, usted va a encontrar que su padre fue un hombre totalmente descarriado y vendido al diablo y al pecado. ¿Sabe por qué? Porque este hombre hasta ofreció a sus hijos a los ídolos en sacrificio. Adoró a los demonios. Lo llenó la casa de Dios de ídolos. Y promovió el sodomismo. Y adoró a multitudes de ídolos. Pero este hijo se salvó. Y cuando muere su padre en derrotas, hermano, guerras por un lado y otro lado, él le hace un voto a Dios. Dios, si tú me permites ocupar el lugar de mi padre, yo voy a cancelar todas esas maldades de él y de esa generación. ¿Y yo a dónde voy a ir? Voy a irme a lo que hizo David, este hombre de Dios. Y allí está. Y este hombre, llamado Ezequías, es el que empieza como líder de su nación, hermanos, a tener el cambio. Y para mí, en el área espiritual, este hombre representa como los líderes de las misiones. ¿Qué hay que hacer para que una misión se levante como un pueblo, una autoridad poderosa en su comunidad y pueda hasta traer el avivamiento nacional? Paso número 1, hermanos, tiene que empezar por la gente que reconoce su verdadera necesidad espiritual. Ese es el primer paso. Mire lo que dice el versículo 2. Yo me gusta mucho analizar la Biblia. Mire 29:2. ¿Qué dice? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Leía en esta mañana en Chachapoyas, en mi portal, una frase más o menos que un pastor amigo había levantado en su face, diciendo lo siguiente: cuando veas hacer a alguien lo bueno, síguelo a esa persona, imítalo a esa persona. Pero cuando veas a alguien hacer lo malo, júzgate a ti mismo para que no te vayas a contagiar o dejar llevar por esa mala corriente de esa persona. Júzgate a ti mismo. Pero si el otro hace lo bueno, síguelo, imítalo. Haz lo que él está haciendo, qué bueno. Y esto me lleva a este hombre llamado Ezequías. Mi padre siguió todas las corrientes paganas y mundanales, pero yo voy a hacer lo que hizo David, mi padre. ¿Quién fue David? El hombre conforme al corazón de Dios. Diga otra vez: David, el hombre conforme al corazón de Dios. Ojalá que nuestras generaciones actuales pudiéramos hacer eso. Mirar en hombres y mujeres de Dios cuyos corazones están rendidos y entregados conforme a la voluntad del Señor. Y aquí, cuando vuelvo al tema, es que tiene que empezar por el que ve su propia necesidad personal. Soy un consejero familiar, trabajamos mucho con familia ahora con mi esposa. Y hace meses atrás una señora de un lugar del Perú nos escribió lo siguiente: pastor, ayúdeme a orar. Estoy teniendo problemas familiares, problemas matrimoniales. Y de vez en cuando, y a veces le digo a mi esposa, escríbele, dale un consejo. Otra vez yo lo hago. Pero antes de ayer, mientras estaba en la ruta, creo que ya por Tingo María, cuando abro mi portal para mandar de allí mis reportes a la gente que me ve, veo allí donde más o menos esta mujer escribe lo siguiente: ¿qué mal le hice yo a Dios? ¿En qué le fallé a Dios para que mi matrimonio se haya destrozado y se haya roto? Estoy tratándome de juzgar qué tan pecadora soy para que Dios me haya tratado de esta manera. O sea,
buscando todas las formas y los medios de ¿qué? De autoculparse para que su esposo lo haya dejado. Pastor Santiago, si todavía usted ve mis notas, deme consejos. Y empezamos allí a usar el chat y le digo, mujer, no te puedo aconsejar nada mientras no te tranquilices. Siéntate en paz y déjame darte los consejos que el Espíritu de Dios me dio. Y cuando aquella mujer lo hizo, dejó de escribir y aceptó, le di como 10 consejos. Pero el gran problema, ¿cuál es? A lo que quiero llegar, es que cuando hay problemas sociales, decaimientos, cuando hay cosas que no tienen el éxito que uno espera, ¿qué hacemos? Buscamos culpables, le echamos la culpa a alguien, pero no asumimos nosotros. Y esto lo puede hacer cualquiera. ¿Se acuerdan que cuando Elías huía de Jezabel, después que había matado a sus profetas de Baal y de Acera, y cuando Jezabel le dijo, el día de mañana tu cabeza estará como uno de mis profetas? ¿Qué dice que hizo Elías? Huyó. Y allá en el desierto, debajo de un enebro, dormido, allí Dios le dio de comer, lo alimentó, y luego caminó 40 días y se fue hasta el monte Horeb y se metió en una cueva. Y cuando Dios le habla, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuál es la respuesta de Elías? Es que todo tu pueblo ha dejado tu palabra. Todos se han ido tras dioses falsos y ajenos, y solo yo he quedado como tu profeta, y ahora buscan mi vida para matármelo. Culpables, todos los demás. Él era el único. ¿Pero qué le dijo Dios? No hay personas que digas que ya todos se fueron. No, yo conozco 7,000 personas cuyas rodillas nunca se han doblado ante los Baales y cuyas bocas nunca le han besado. Y tú dices, yo soy solo. Cuando estamos en la cueva, aló, diga conmigo, cueva. Los que están más en otra cueva ya no me escucharon. Diga conmigo, cueva. Cueva. Todavía un 50%, los demás faltan. Diga otra vez, cueva. Cueva. Más o menos, le codearon a los demás. Cuando tú estás en la cueva, no ves más allá, porque estás encuevado. Entonces hay que salir de la cueva, y Dios le sacó de la cueva a Elías para hacerlo ver. Y cuando Dios le muestra a Elías que hay 7,000 personas y que va a levantar un profeta y que va a levantar nuevos reyes, Elías se alienta, se anima, asume el compromiso y vuelve otra vez a restaurar el ministerio profético y a restaurar la vida espiritual de Israel. Hermanos, para que una misión pueda cumplir su éxito de avivamiento, tienen que haber personas que asuman la responsabilidad, que asuman el cargo con fuerza y no echando solamente la culpa a los demás. Número 2, otra área importante para que la misión logre un avivamiento es que tiene que empezar a buscar dónde vamos a empezar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos en el caso de este hombre de Dios donde él empezó. Versículo 3. Dígame una sola palabra. ¿Dónde empezó este hombre? ¿Quién lo dice? ¿Dónde empezó? En la casa de Dios. ¿No dice ahí el versículo 3? En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Hasta el día de hoy, donde yo conozco, escúcheme hermano y hermana, tanto en Perú y varios países del extranjero, he estado en lugares donde ha habido avivamientos tremendos, hermano. Y la noticia sabe, hermano y hermana, ¿dónde empezó el avivamiento?
empezado en la iglesia. No ha empezado en el hogar ni en la familia de un resentido. ¿Sabe dónde ha empezado? En los altares de la casa de Dios. De hombres y mujeres de Dios que se atreven a buscarle al Señor con todo su corazón. ¿Dónde yo he restaurado mi ministerio después que pasé mi debacle total? En el altar del Señor. Dios me dio gracia de quedarme en un cuartito que había hecho la iglesia de Ramírez allá en Moyobamba. Dios me retornó allí a restaurarme. Y por ese cuartito tenía una entrada así al templo. Hermano, todo el tiempo que estuve allí, ¿sabe lo que sucedió conmigo? A veces me iba a dormir terminando el culto 10, 11 de la noche, como no había luz, ya estaba durmiendo, pero me despertaba a la 1 de la mañana. Y a la 1 de la mañana me levantaba y venía al altar. Ponía unos petatitos. A la 1 de la mañana de rodillas ahí a orar, a buscar a Dios. A veces me quedaba dormido allí. Me despertaba 4 o 5 de la mañana. A veces 6 de la mañana. Mi cara adormecida en el piso que me había quedado dormido. Otras veces mi cara encharcada con mis lágrimas y mis babas que había llorado. Otras veces mis rodillas, hermano, no se podían enderezar. Pero allí pagué el precio. Y menos en la hora, cuando la organización volvió por segunda vez a decirme, Asambleas de Dios del Perú, pastor, usted no se queda con una iglesia, usted se va. Y me botaron de la iglesia. Pero mi corazón, mi vida estaba diferente. Era diferente, aparte de que yo ya había sido perdonado, liberado, sanado. Mi vida ya tenía otro rumbo. Y lo hicieron para bien. Porque cuando me salgo de ahí, fundo 13 obras nuevas en 6 meses. Y le empiezo a hacer temblar a las Asambleas de Dios del Perú cuando algunos pastores vienen y me dicen, pastor, ¿usted va a levantar una nueva misión? Nosotros nos venimos a trabajar con usted. Le llamo a mi esposa, le digo, amor, mira y esto. Y sabe, mi esposa es muy consecuente con la organización. ¿Sabe lo que me dijo? Santiago, lo que hemos construido con nuestras manos no lo vamos a destruir con nuestro codo. Se llegó la hora de que salgas, entregue esas iglesias a los obreros que has levantado y retírate. Porque nunca vamos a tocar una iglesia de la organización. Dejé las iglesias, parte de las iglesias están ahora con Asambleas de Dios del Perú, otras lo han tomado otras misiones, pero yo me retiré. Y a los poquitos días que Dios me traslada de Tarapoto a Lima, hermanos, una iglesia me llama a pastorear en Lima. Y a través de esa iglesia en Lima, yo llego hasta la radio y la televisión en Lima. Y empiezo a conectarme con grandes hombres de Dios. Me pongo de su lado de ellos como su maletero, su cargador de sus cosas. Y más tarde descubro lo que la Biblia dice, que en el reino de Dios, ¿quiénes son los grandes? No son los que son servidos, sino los que sirven. Y pronto empiezo a meterme en nuevas escuelas. Pronto empiezo a hacer nuevos estudios. Y Dios me clarifica la visión de fundar el ministerio. Y desde allí, desde el 2000 para acá, no tenemos parada. Dios ya nos ha metido por todos los rincones del Perú. Ya he viajado a varios países del extranjero. Hermano y hermana, pero he descubierto una sola cosa. ¿Sabe dónde empezó la vida espiritual y dónde se sostiene? Cuando uno lo goza este altar de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Hoy la iglesia no ora mucho. Y si ayunamos, ayunamos por compromiso. No porque hay un verdadero quebrantamiento de nuestra alma. Yo en la iglesia, cuando hacemos los ayunos, siempre le digo a los hermanos, hermano, no hay que olvidarnos de leer Isaías 58. Porque en Isaías 58 está el verdadero ayuno que le agrada a Dios. Amén. No es el ayuno que yo voy a hacer para que Dios haga lo que yo quiero. No es el ayuno que con esto yo lo voy a quebrantar a Dios.
porque a Dios nadie puede quebrantarlo, porque Él es Dios, es soberano, es eterno, es todopoderoso. ¿Y nosotros qué somos? Barro en sus manos, hermano. El verdadero ayuno es aquel que al hombre y a la mujer de Dios le humilla a ponerlo en las manos de Dios y decirle: Dios, me pongo en tus manos para que tú hagas de mí lo que tú quieres y no lo que yo quiera hacer. Amén, hermano. Amén. Somete. Pero ¿dónde está para iniciar? Es en la casa de Dios. Hay hermanos resentidos que me dicen: pastor, yo ya me quiero ir de la iglesia, porque los hermanos ya no me saludan, los hermanos ya no me quieren, los hermanos ya no me aman como antes. Y yo le digo: eso no es problema. ¿Y acaso Dios ya no te ama? ¿Acaso Dios ya no te quiere? ¿Acaso Dios ha cerrado su corazón para ti? No. Si los demás no te hablan, si los demás no te dicen nada, anda al altar de Dios y vas a empezar a escuchar la voz de Dios directamente a tu vida. Porque Dios, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay una palabra donde dice que Dios nos ha dado una gracia, que nosotros podemos escudriñar lo más profundo. Y eso gracias al quebrantamiento, a la búsqueda, a la humillación de un corazón allá. Cuando este hombre de Dios dice que abrió la casa de Dios y abrió las puertas, hermano, las puertas para mí aquí significan las puertas de nuestro corazón. ¿Alguien sabe lo que dice Apocalipsis 3:20? ¿Qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, luego ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. ¿A cuántos hermanos y hermanas por donde voy? Seguramente en estos días voy a dar algunos temas de liderazgo muy fuertes, donde hay muchas personas que a veces lloran. Me dicen: pastor, yo estaría haciendo un tremendo ministerio más grande que el suyo, pero yo me descuidé, me dediqué al dinero, me dediqué al negocio, me dediqué a acumular riqueza. He logrado muchas cosas materiales, pero tengo un espíritu vacío, tengo un alma vacía. ¿Por qué? Porque cerré las puertas de mi corazón al llamado que Dios me estaba tocando cada momento. ¿Cuántos han experimentado eso? No me lo tienen que levantar la mano. Pero cuando el hombre no está en los planes y en los propósitos de Dios, tengas lo que tengas, no te hace sentirte la persona realizada que deberías sentirte. ¿Por qué es tan importante amar la casa de Dios? ¿Qué dice el Salmo 80? Especialmente el versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Por qué? Porque ellos perpetuamente te alabarán. ¿Y qué más dice el salmista? Prefería estar en la puerta de la casa de mi Dios que en moradas de maldad. Oye, yo algunas veces cuando estoy en mi ruta llego a un lugar, llego a un hotel, hay ¿qué? Televisión, cable, pero en mi corazón, esta es noche de culto. Voy a un templo, no importa que no haga nada, pero si quiero alabar, adorar a Dios. Y me voy a un lugar, no, el templo está cerrado. Está cerrado, no hay culto. ¿Qué hago? En la puerta del templo me siento. Canto 2, 3 alabanzas ahí. Luego leo mi Biblia, medito en ella. Y como si hubiera cumplido mi horario de culto en la puerta del templo, me levanto y me voy. Porque mejor es estar, ¿qué? En la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en morada de maldad. Pero le vas a decir algo muy serio a tu compañero: qué vergüenza de nosotros. No escuchamos cantar las alabanzas ni nos movemos de nuestra casa. Hijito, anda, mira si ya abrieron el templo. El niño vuelve y dice: no, mamita, todavía no. Ay, entonces no hay que ir a la iglesia. Y dice: mamá, ya abrieron. Ay, pero hijito, ya nos pasamos una hora, mañana será. Dile al hermano que está a tu lado: si esta es nuestra actitud, vergüenza debería de darnos. ¿Estás aquí?
¿Por qué nuestros cultos se quedan pobres y vacíos? Porque nuestra indiferencia espiritual con la casa de Dios cada día se hace más pobre, cada día se hace más irresponsable. Pero allí está la palabra. Es experiencia propia de mi vida, de mi corazón, de mi alma. Cuando un hombre y una mujer como Ana, ¿qué hizo Ana? ¿Dónde derramó su alma? Para ver el milagro de su vida y la salida de su apretón familiar que tenía. ¿Dónde estuvo? En el altar de Dios. No me voy a levantar hasta no escuchar una palabra de Dios. No me voy a levantar hasta que Dios dé satisfacción a mi alma y a mi espíritu. Ya no tengo palabra, pero voy a estar gimiendo. Y el sacerdote di que no le gustaba mucho orar en el altar, acompañar a la persona que venía al altar, estaba mirando. Ay, esta borrachita. Todavía ni se termina la fiesta y ella ya está bastante avanzada, mareada. ¿Qué hora se va esta mujer? Porque tengo que cerrar el tabernáculo. No se levanta. Voy a verla. Se acerca, no escucha palabras. Pero hay un gemido en esta mujer. Esto es lo que hacen los borrachos, pues. Cuando ya no tienen palabras, ahí nomás se quejan. Mujer, digiere ya tu vino. Levántate. Voy a cerrar ya el local. ¿Qué dice esta mujer? Señor mío, no tenga esta tu sierva por impía. Yo no estoy ebria. Soy una mujer con congoja en mi alma. Y que hoy he traído mi alma y mi vida al altar de Dios. Y le he dicho que no me levantaré de aquí hasta que no sepa su bendición de Él. Hasta que no reciba su bendición de Él. Oh, mujer, disculpa, perdona. Voy a cambiar mi parecer y ahora te doy mi bendición. Que la demanda de tu corazón y tu petición hoy sea cumplida en tu vida como has derramado tu alma delante de Dios. ¿Y qué dijo ella? Amén. Amén. Gracias, Dios. Esa era la palabra que yo esperaba. Y se levantó y dice que nunca más estuvo triste. ¿Crees en las promesas del Señor, hermano y hermana? ¿Crees en las promesas de Dios? Cuando vengas al altar. Yo, para restaurar mi ministerio totalmente, hermanos, le pedí una cosa a Dios. Sé que muchos hermanos no tienen esta práctica, pero muchos sí. Y en mí sucedió lo siguiente. Cuando yo tenía 17 años, me entregué a Jesús. En 3 días de oración y ayuno que yo estaba teniendo, recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y estuve 4 días hablando en lengua, sin poder hablar mi lengua natural. No podía ir a trabajar, porque no podía hablar natural. Me iba a visitar a los hermanos, en otras lenguas nos saludábamos, y ellos me saludaban en otras lenguas. Y cuando la gente nos escuchaba, estos sí son verdaderos locos, ¿no? Hasta miras trastornados, ni siquiera pueden hablar el castellano. Pero el Espíritu de Dios estaba en nosotros. Y ahí Dios me llamó al ministerio. Yo era un pequeño comerciante, me tenía un negocio propio, me tenía mi casita propia, y era soltero y joven. Ya me quería unir con una muchacha que éramos enamorados, porque me hacía falta una mujer. Pero cuando conocí a Cristo, el amor de Cristo fue más grande que de esa mujer. Y lo dejé a esa mujer porque nunca quiso recibir a Cristo. Yo me dediqué a servir al Señor. Pero me dio el valor de regalar mi negocio. 10,800 soles. Lo regalé. Un negocio propio, lo regalé. El que se recibió ese regalo, hoy es dueño de galerías. Trabajan como 80 personas para él. Recién se acaba de construir un edificio de 5 pisos con ascensores y todo. Con ese regalo que uno le dio. ¿Lo tengo envidia? No. Porque gloria a Dios, ese hombre también se mantuvo en el Señor y es un siervo fiel que le sirve a Dios. Dios lo bendijo a él con ese regalo material que le di. Pero Dios me bendijo a mí con el ministerio. Y a los 18 años fundé mi primera iglesia.
Y desde ese entonces he sido un fundador de iglesias y de obreros. Y Dios me llevó por el mundo con su palabra. Pero ¿dónde nació? En el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo empiezo a restaurar mi ministerio, yo no quería ya volver al ministerio, hermano, les soy sincero. Porque aparte de eso,